Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Título de la semana: la apostasía precederá a la venida del Señor. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Sábado: la sociedad postmoderna se levanta contra los principios de la ley de Dios. Leer con oración: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda Tesalonicenses 2:9. Satanás ha conducido a las sociedades a quitar de las naciones todos los patrones, valores y normas relacionadas con la palabra de Dios. Actualmente vivimos en una era llamada postmoderna, en la cual determinados grupos sociales y naciones cuestionan la existencia de una única verdad que sea universal y absoluta. Una sociedad así está esencialmente fundada en la ideología del relativismo. Ese pensamiento cuestiona cualquier posibilidad de que se establezcan principios morales universales para regir la conducta de todas las personas. En otras palabras, tal pensamiento niega la universalidad de los principios de la palabra de Dios que están en la conciencia humana. Según lo que vivimos en la lectura del jueves, claramente se observa un movimiento para retirar la ley del Señor de las naciones y de esa manera preparar el camino para el surgimiento del hombre de pecado. Uno de los resultados de todo eso es lo que podemos llamar el hedonismo humano, experiencia en que el placer personal se vuelve más importante que la ética de los valores de la colectividad. Esto quiere decir que aquello que es bueno para la persona pasa a ser más importante que aquello que es bueno para la mayoría. Eso ya se hace presente en nuestros días. Actualmente oímos decir a las personas las siguientes frases en las discusiones: yo no quiero escuchar eso. De nada sirve discutir, porque tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Eso nos revela que las personas creen que cada uno tiene su verdad y por eso no consideran lo que les dice. A pesar de eso, sabemos que todos tenemos que estar fundamentados en la única verdad, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice: ¿quién eres tú para juzgar?, esa persona revela que no acepta un patrón único de juicio, que para nosotros es el patrón de Dios, pero acepta que cada uno juzgue conforme a lo que piensa y a lo que considera que es mejor para sí. Tales ideas ya están en los colegios, en las universidades, en los libros, en la televisión, en las películas y en las redes sociales. Tales pensamientos han sido traspasados de manera generalizada a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos de todas las clases sociales. Esa es una advertencia para todos nosotros, porque no podemos dejar que eso ocurra a nuestra fe y nuestro vivir de la iglesia. Vivimos tiempos en donde muchos de nosotros somos constreñidos a no predicar lo que la Biblia dice sobre varios temas que incomodan a determinados grupos de la sociedad. Muchos ministros de la palabra son acusados de practicar la discriminación y de ser prejuiciosos por no tener una posición a favor de lo que está escrito en la palabra. Algunos son amenazados con ir presos. Cada vez más parte de la sociedad se está organizando para impedir que la palabra de Dios sea predicada con toda libertad. En ese contexto observamos la organización de grupos de minorías reivindicando mayores derechos y más conocimiento social. Muchos de ellos piden no ser oprimidos, ser tratados con dignidad y muestran muchas injusticias que sufren de otros grupos dominantes. Muchos han sido y son maltratados y en algunos casos incluso son asesinados. De esta manera comenzaron a luchar legítimamente por sus derechos. No estoy diciendo que debemos ir contra el derecho de tales minorías. No obstante, el problema es que una vez que esos movimientos son establecidos, ellos no se conforman y comienzan a exigir y a obligar que la mayoría le reconozca y esté de acuerdo con sus premisas y su manera de vivir.
Muchos hasta hacen campañas contra aquellos que no están de acuerdo con sus elecciones y quieren que la mayoría los apruebe. El movimiento LGBTQ+, formado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y otros, comenzó afirmando derechos, pidiendo dignidad y combatiendo abusos e injusticias. Sin embargo, actualmente adquirió tanta fuerza que intentan imponer sus creencias a la sociedad. Ya ha logrado hacer que grandes empresas se alinearan con sus ideologías, muchas de ellas constriñendo a sus empleados a estar de acuerdo con las premisas defendidas por el movimiento. Querido lector, creemos que todos tienen la libertad de vivir de la manera que quieran. El ser humano es libre para elegir. Justamente para ser libres, un día todos nosotros pasaremos por el juicio de Dios. Sin embargo, las minorías no pueden obligar a toda la sociedad a pensar como piensan y aceptar sus elecciones cuando chocan y están en desacuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que consideramos que está equivocado en esos movimientos. Y es exactamente eso lo que está derribando y sacando de las legislaciones todos los principios judío-cristianos, es decir, los principios de la palabra de Dios. Lo que detiene al anticristo está siendo gradualmente retirado de las naciones para que él pueda aparecer. Segunda Tesalonicenses 2:7. Cuando el anticristo surja, los principios cristianos que hoy están en las legislaciones de los países no representarán más restricciones para sus acciones. Incluso algunos tribunales ya están realizando juicios amparados en las ideologías de esos movimientos. Cuando Satanás logre derribar todas las restricciones de la palabra de Dios, que todavía se encuentran en las leyes de las naciones, cambiando los conceptos éticos y morales de la sociedad, el hombre de pecado estará libre para actuar. Estemos atentos. Necesitamos tener mucho discernimiento. No estamos en contra de ninguna persona, pero no renunciamos a la palabra de Dios. ¡Aleluya!